Vamos a dar comienzo a nuestro servicio el día de hoy. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, me estaba meditando en esta palabra, que si nosotros vemos, estamos viviendo unos tiempos muy acelerados. Estamos viviendo tiempos que todo básicamente se trata de algoritmo. ¿Se han dado cuenta que muchas veces nuestras conversaciones que tenemos y nuestro teléfono está ahí a un lado, de repente empiezan a salir cosas de las conversaciones que tuvimos? De ejemplo, si estamos hablando, ¿sabes qué? Vamos a hacer una fiesta de esta temática o este tema. Entonces empiezan a salir cosas relacionadas a ese tema. O si decimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos de viaje o vamos a visitar este lugar? Empiezan a salir como videoclips de ese lugar. Estamos viviendo en un tiempo de algoritmo, que entonces el teléfono está reconociendo de todo lo que nosotros estamos hablando. Entonces vemos cómo generación tras generación va cambiando. Vemos la generación, y me di la tarea de buscar las generaciones, y la generación, la que hablan de los baby boomers, que son de 1946 a 1964, ellos valoran mucho el trabajo duro y la estabilidad y el esfuerzo. Entonces esa generación es muy diferente a la próxima generación, la generación X. Ellos son de 1965 a 1980. Ellos vieron el cambio al mundo digital y son muy independientes. Ellos fueron los primeros que vieron ese cambio de cómo no había tecnología, y poco a poco fueron influenciados por la tecnología. Esta es la generación, los millennials. La generación millennial empieza de 1981 a 1996 y son nativos digitales y buscan flexibilidad. Vemos la diferencia de los millennials a los boomers. Ellos buscan estabilidad y esfuerzo, y los millennials buscan flexibilidad. No quieren estar en un sistema rígido, sino que ellos quieren tener esa flexibilidad. Está la generación Z. La generación Z son los de 1997 al 2010, y ellos nacieron con internet y usan muy bien la tecnología. Buscan ambientes modernos y multiculturales. Entonces, a esta generación no le gusta básicamente cuando algo es como que se vea muy antiguo, sino que ellos andan buscando ambientes modernos que vayan con la moda, que vayan con la época, ¿verdad? Y está la generación alfa. La generación alfa son básicamente todos nuestros hijos que están en las clases ahorita. La generación alfa empieza desde el 2011. Nuestros hijos básicamente están rodeados de pantallas. Queramos o no queramos, en las escuelas ya no es como papel y lápiz, todo es pantalla. Ya en la casa ya no recibimos tarea en papel y lápiz, sino en la pantalla, por medio del Chromebook, ¿verdad? Entonces ellos están rodeados de pantallas, redes y alta tecnología desde su infancia. Desde que ellos entran a la escuela, vamos computadora, vamos pantallas, ¿me entienden? Entonces ellos van a crear profesiones que hoy aún no existen, y esperan que la inteligencia artificial resuelva tareas. Entonces, esta generación, que es la generación alfa, son más dependientes de la inteligencia artificial. Que muchos, si comparamos a una persona de generación alfa a alguien de generación baby boomers, muchísima la diferencia. Más seguro, la baby boomer no sabe usar la tecnología como la generación alfa. Vemos muchos cambios que han pasado tras los años, y aún siguen pasando cambios. Ahora vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 35. Mateo 24, versículo 35. Y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Todo lo que vemos de una generación tras otra generación tras otra generación pasarán. Pero una cosa que nosotros tenemos que tener por seguridad, que las palabras de Dios no pasarán. Vamos ahora a Lamentaciones 5:19. Lamentaciones 5:19. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Entonces les digo, todo lo que ahora nosotros conocemos va a pasar. Todo lo que nosotros ahora sabemos hacer va a pasar. Porque vienen nuevas tendencias de cómo hacer lo que nosotros hacemos. Entonces les digo, una cosa que nosotros tenemos que confiar es que Dios no cambia. Los tiempos, las generaciones van cambiando, pero una cosa que estos versículos nos da a entender es que nosotros tenemos que confiar en Dios, porque Él, a pesar de que las generaciones van cambiando, Dios permanece fiel. Amén. Él permanece fiel en medio de esas generaciones. Él permanece fiel en medio de los tiempos que estamos viviendo. Él permanece fiel a pesar de lo que escuchemos. Él es el que permanece fiel no matter what. Entonces podemos tener esa confianza que Él es un Dios justo, un Dios fiel y un Dios permanente. Él no va a ser fluctuante como las generaciones que estamos viendo. Él no es fluctuante a decir, ¿sabes qué? Un día voy a estar de buenas y el otro día voy a estar de malas. Él no viene a decir, ¿sabes qué? Este día sí me place complacerte o me place responder tu respuesta. Este día no. Una cosa que nosotras tenemos que entender es que Dios permanece fiel a su palabra. Amén. Vayamos a Primera de Reyes 22. Primera de Reyes 22. Y en esta historia me voy a estar salteando algunos versículos. Pero Primera de Reyes 22, versículo 4. Y dice, y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Y Josafat le respondió al rey de Israel, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, ¿iré a guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entrega en la mano del rey. Y dijo Josafat, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien a mí, sino que solamente el mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. ¿Qué es lo que estamos viendo acá en esta historia? Que son dos reyes teniendo una conversación. Si ustedes recuerdan, viene el rey Saúl. Después del rey Saúl viene el rey David. Después del rey David viene el rey Salomón. De ahí se dividió el reino. Se dividió el reino a la parte norte y a la parte sur. A la parte norte le llaman Israel y a la parte sur le llaman Judá. Entonces aquí lo que está pasando, que están en el norte, en Israel, donde se dividió de Israel, y están con el rey Acab. Acab era el esposo de Jezabel. Entonces están teniendo una conversación, el rey del norte, Acab, y el rey del sur, que es Josafat, que era uno de los buenos reyes. Entonces los dos están teniendo una conversación y viene Acab y le dice, hey, ¿te gustaría acompañarme a pelear?
Y le dice Josafat, claro que sí, tú sabes que somos iguales. Y ahí es un error muy grave que Josafat comete, porque no eran iguales. ¿Por qué? Porque en el norte era mucha idolatría. Si ustedes leen la historia del rey Acab, él era idolatría por donde quiera que iban. Ahora, en el sur, Josafat trató de tirar todos los altares de idolatría. Entonces, cuando se juntan a tener esta conversación y Josafat le dice, es que somos iguales, no eran iguales. Pero aún así Josafat cedió ir a guerra. Entonces están teniendo ahí la conversación y le dice Josafat, acuérdense, Josafat era un hombre temeroso a Dios. Acab no. Entonces Josafat le dice, ¿sabes qué, Acab? Antes de ir a pelear, mejor consultemos a Dios para ver si es que Dios quiere que nosotros vayamos a pelear. Porque si ustedes empiezan a leer el versículo, dice, o el capítulo, dice que ellos ya tenían 3 años de paz. Y de la nada al rey Acab se le ocurrió ir a la guerra. Entonces viene Josafat y le dice, ¿sabes qué? Consultemos con Dios a ver si es que esto es lo que Él quiere con nosotros. Y viene Acab y le dice, oh sí, yo tengo 400 profetas. Vengan. Y se juntan los 400 y todos en una sola voz empiezan a decir, sube mi rey, porque Jehová te dará la victoria. Entonces Josafat, siendo un hombre de Dios, pudo discernir que no venía de Dios. Porque le pregunta, ¿y no hay un profeta de Jehová que podamos consultar? Viene Acab y le dice, sí, hay uno. Hay un varón que podamos consultar y se llama Micaías. Entonces llaman a Micaías. Vamos al 13 ahora. Versículo 13, y dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme la palabra de alguno de ellos y anuncie también buen éxito. Y Micaías respondió, vive Jehová, y Micaías respondió, vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. El 15. Vino pues al rey, y al rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos? Él le respondió, sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en la mano del rey. El 16. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces he exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces viene el 17 y le dice, entonces él le dijo, y le empieza a decir lo que él está viendo. Entonces viene Micaías delante del rey Acab y le dice, ¿sabes qué? Sí, sube, el Señor te va a dar la victoria. Pero el rey Acab pudo ver lo sarcástico que él era, porque le dice, dime la verdad, como que stop playing around, tell me the truth. Entonces viene Micaías y le empieza a decir lo que él tuvo en visiones, lo que el Señor le empezó a mostrar. Ahora vamos al 24. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla, diciendo, ¿por dónde se fue de mí el Espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí, tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, toma a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y dirás, así ha dicho el rey, echad a este en la cárcel y mantenerle con pan de angustia y con agua de aflicción hasta que yo vuelva en paz. El 28. Y dijo Micaías, si llegas al volver en paz, Jehová no ha hablado
por mí. Y dice, enseguida dijo, oíd pueblos, y ya empezaron a hablar, ¿verdad? Pero entonces viene y el rey Acab se molesta por la verdad que le está diciendo Micaías. Le está diciendo, es que el Señor no te llamó a pelear contra Ramot de Galaad. Si tú vas, van a ser dispersidos. Si tú vas a perder. Entonces por eso viene el rey Acab y se molesta y le dicen, ¿saben qué? Llévenselo a la cárcel. Llévenselo a la cárcel y solo denle agua y pan hasta que yo regrese. Viene Micaías y le dijo, es que si tú regresas, quiere decir que Jehová no ha hablado. Pero entonces vemos cómo hay 400 personas, 400 profetas hablando una misma cosa y hay una persona nada más hablando la verdad. Entonces vemos que en medio del algoritmo que muchas veces miramos que el mundo va de tal forma y nosotros estamos como que, should we do it, should we not? Como que deberíamos de meternos en el algoritmo, en la tendencia, en la moda, en lo que está pasando ahorita, o deberíamos caminar en rectitud como Dios quiere que caminemos. Entonces esas voces que son complacientes a lo que nosotros queremos escuchar, pero una voz solitaria, que era la voz de Micaías, se levantó a decir algo que venía de Dios, pero que el rey Acab no quería escuchar. El rey Acab no estaba preocupado por agradar a Dios, sino que el rey Acab solo quería agradar, complacer lo que él ya tenía en mente de hacer. Entonces estos 400 profetas le dicen, sí, sube mi rey, porque tú vas a obtener la victoria. Y viene este uno y le dice, no, es que si tú subes vas a perder, es que si tú subes vas a ser derrotado. Entonces muchas veces les digo, preferimos nosotros esas voces complacientes porque they make us feel good, nos hacen sentir bien. Pero muchas veces no es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces no es lo que Dios nos está mandando a hacer. Entonces vemos al rey, les digo, Acab, que él no estaba buscando la verdad de Dios, sino que buscaba el sello de aprobación para sus propios deseos. Él ya tenía en su mente que sí iba a ir a pelear, solo que estaba buscando quien lo apoyara, quien le diera esas palabras dulces, por decirlo así, a decir, sí, sube. Porque si algo pasara mal, él no iba a tener responsabilidad de decir, ay, sí, es que yo cometí el error. Sino que iba a decir, no, es que los 400 profetas me dijeron. Entonces les digo, Acab no estaba buscando la aprobación de Dios, sino que él estaba tratando de llenar su ego, de llenar su agenda. Entonces ese es el peligro que cada uno de nosotros corremos cuando nosotros estamos buscando consejo en la persona equivocada. Porque si nosotros nos damos cuenta, nosotros vamos muchas veces con alguien que pensamos que nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar. Pero cuando esta persona nos dice algo contrario, hay algo dentro de nosotros que entra en conflicto y que dice, no, sabes que ya no, mejor ya no quiero tu consejo, mejor dejémoslo así, let's just leave it the way it is. Entonces muchas veces les digo, queremos escuchar lo que nosotros queremos. Muchas veces vamos a las personas equivocadas porque pensamos que ellos nos van a dar un consejo correcto, pero sabemos en lo más profundo de nuestro ser que ellos nos van a dar el consejo que nosotros estamos buscando, ¿verdad? Entonces, vemos la presión que tenía Micaías de encajar con la mayoría. Estamos hablando, imagínense eso, pónganse a imaginar. Están ahí en el castillo, en el palacio, ahí. Y están los dos reyes sentados, porque si leen dice que uno estaba sentado a la derecha, otro a la izquierda, vestidos reales. Y que los 400 profetizaban delante de él, sube. Y viene una persona a decirle lo que Dios estaba diciendo. Viene esta persona a decirle no. Yo creo que para Micaías tenía que tener esa valentía, porque estamos hablando de 400 personas diciendo una sola cosa. Y cuando alguien más viene a decir algo contrario a lo que los 400 estaban diciendo, es como que, son 400 contra uno. Entonces ahí yo siento que está la presión de Micaías de que, no vengo aquí a encajar con los demás,
sino que vengo aquí para ser diferente, para hablar la verdad, para transmitir lo que Dios nos ha dado. Entonces vemos, les digo, la presión que él tenía. Cómo estaba enfrente de la realeza, estaba enfrente de soldados, estaba enfrente de todas estas personas. Y cuando viene él y empieza a hablar, viene el soldado y aún así lo bofetea. Y aún así él está hablando la verdad, él está hablando lo que Dios le está mandando a decir. Vemos el desafío, que es fácil en medio de la presión decir, ¿sabes qué? Ok, voy a decir lo que tú quieras. Porque si nos damos cuenta, viene el soldado a sacar a Micaías de donde él estaba y le dijo, hey, by the way, mientras iban caminando hacia allá, te voy a decir lo que está pasando ahorita, ok, te voy a dar el escenario. Ahí hay 400 personas que están diciendo esta misma cosa, así que alíñate tú a lo que los demás están diciendo y dile lo mismo tú al rey. Y viene Micaías y le dice, no, vive Jehová que yo diré la verdad, que yo diré lo que Dios me está mandando a hacer. Entonces ahí vemos la influencia, cómo viene a traer opresión para poder encajar, para poder encajar con lo que el mundo está haciendo. Entonces es un desafío que muchas veces nosotros como cristianos pasamos. Un desafío que el mundo va de una manera y nosotros vamos contra la corriente. El mundo va hacia la derecha y nosotros vamos hacia la izquierda. Entonces muchas veces las personas alrededor de nosotros que no conocen de Dios se nos quedan viendo raro. Like, oh, you're weird. Es que no somos raros. Somos raros para ellos porque estamos viviendo en un mundo donde nosotros en sí no pertenecemos. Entonces nosotros solo por la presión social, solo por la presión de encajar, solo por la presión de quedar bien, solo por la presión de tener popularidad, solo por esa presión no podemos ir con la corriente. No podemos ir con la corriente y decir lo que los demás están diciendo, sino que cada uno de nosotros nos tenemos que levantar a decir la verdad, a la verdad lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra, amén. Ser fiel a Dios, a la verdad, te puede costar mucho, pero una cosa que tenemos que tener certera es que tenemos la garantía de que Dios nos va a respaldar, que en todo lo que nosotros hagamos, si nosotros lo hacemos en rectitud y si nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, vamos a ver cómo Dios respalda cada paso, cada palabra, cada acción que cada uno de nosotros hagamos. Porque nosotros no fuimos llamados a ser como los del mundo. Nosotros no fuimos llamados a encajar al mundo. Es bonito porque te toman en cuenta y mira aquí, mira allá, and you feel special and oh look. Pero muchas veces ahí es como cuando tú vas perdiéndote a ti misma. Cuando tú te vas perdiendo a lo que Dios ha depositado en ti, a esa esencia que tú tienes, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. A esa esencia que dice, tú eres diferente. Entonces vemos el precio de la obediencia en Micaías, por decir la verdad. Micaías, les digo, fue a la cárcel. Él fue nada más que le dieran agua y pan de comer y de beber. Entonces vemos que él pudo de haber dicho, no, sí, ¿sabes qué? No, ¿cómo les puedo decir? No de la manera como lo dijo, ¿cómo se dice? Sarcásticamente, sino que lo hubiera dicho como los demás y él hubiera quedado libre. Pero él no hizo lo que los demás estaban haciendo, sino que él fue llamado a ser diferente. Les digo, el precio que él tuvo que pagar fue de ir a la cárcel. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar el precio por hablar la verdad? Yo creo que es fácil de leer las historias y decir, oh, wow, mira, pobrecito, fue a la cárcel. Pero cuando nosotros estamos pasando en nuestras vidas y nos estamos enfrentando a una situación similar, a que, ok, voy con el mundo y quedo libre y quedo bien, o estamos enfrentando una situación donde decimos, uy, y es que si digo la verdad, ¿qué va a pasar? Y es que si digo la verdad, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces les digo, aquí en Micaías las consecuencias fueron que él fue a la cárcel. Y nuestras consecuencias pueden ser diferentes.
Pero una cosa que nosotros tenemos que tener seguridad, certeza en algo, es que Dios los respaldó. Porque más adelante vamos a leer que el rey Acab no regresó. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo la verdad. Él estaba hablando la verdad. Y a pesar de los obstáculos que nosotros miremos a decir, uy, es que if I do it this way, ¿qué van a pensar de mí? Micaías en ese momento no se le cruzó por la mente decir, es que ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Él solo habló lo que Dios le mandó a decir, amén. En el 29 para adelante, podemos seguir leyendo la historia a cómo Acab y Josafat se pusieron de acuerdo a cómo les puedo decir, el rey Acab iba a disfrazar, pongámoslo de esa manera, a ser un soldado común, corriente, para ir a la pelea, para ir a la guerra, para que no lo mataran. Porque si nosotros vemos, cuando ellos iban a la guerra, los primeros que mataban, o buscaban, o intentaban matar, eran a los reyes. Porque si destruían al rey, conquistaban casi todo. Entonces, viene Acab y se le ocurre disfrazarse de un soldado normal. Y le dice al rey Josafat, ¿sabes qué? Se me ocurrió la gran idea de que yo me voy a vestir de un soldado normal y tú te vistes de rey. Y cuando vayamos a la guerra, pues no me van a matar a mí, porque pues no soy rey, estoy vestido de soldado. Y pues no te pueden matar a ti, porque pues tú no eres rey de Israel, sino que eres rey de Judá. Entonces, según él, su plan iba a funcionar. Y les digo, si siguen leyendo la historia, empieza a decir que ellos van a la guerra y que en esa guerra viene un soldado enemigo y tira una flecha al azar, out of the random. Agarró una flecha y la tiró. ¿Y saben a quién le cayó? Al rey Acab. Y cuando uno lee esa historia dice, wow, porque no es como que le penetró en el corazón o en la cabeza, sino que dice que en una hendidura donde la armadura no lo cubría, ahí es donde penetró la flecha y lo mató. Entonces vemos cómo la palabra que Micaías le había dado se cumplió. Vemos que Dios estaba hablando por medio de Micaías, pero el rey Acab, siendo el rey Acab, no hizo caso. Vemos cómo Dios no puede ser burlado. Vemos cómo aunque el rey Acab se disfrazó, le alcanzó la flecha, le alcanzó la palabra, el decreto, lo que Micaías había dicho. Entonces, les digo, no hay disfraz humano que pueda ocultar el cumplimiento de la palabra de Dios. No hay manera, ni plan, ni disfraz, ni nada de lo que uno quiera hacer para que la palabra de Dios no se cumpla. Se va a cumplir sí o sí. Voces falsas llevaron a Acab a la muerte. Una sola voz verdadera ofreció el camino de vida, pero cual el rey Acab rechazó. Y muchas veces así hemos sido nosotros. Viene Jesús y nos dice, ¿sabes qué? Yo morí en la cruz por cada uno de nosotros. Pero viene el mundo y te dice, ¿sabes qué? Aquí tengo placeres, aquí tengo de todo. Y muchas veces nos vamos con el mundo y morimos espiritualmente a que no ir con Jesús. Que Jesús entregó la vida por cada uno de nosotros. Que Él derramó su sangre siendo inocente, se llevó los pecados de cada uno de nosotros. Y muchas veces eso no lo tomamos en cuenta. Muchas veces no tomamos en cuenta el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, sino que vamos con el algoritmo del mundo. Vamos con lo que el mundo está ofreciendo, con lo que el mundo, sus placeres que ofrece, con lo que la diversión que ofrece, la popularidad que ofrece. Todo lo que el mundo ofrece hace que nuestros ojos brillen y digan, wow, mira qué bonito, mira esto, mira el otro. Pero cuando nosotros nos sentamos a pensar en la gran diferencia
de que lo que el mundo está ofreciendo, a dónde nos está llevando, a cuál es el fin, a lo que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros y cuál es nuestro fin en Él. Así que cada uno de nosotros tenemos que atrevernos a ser diferente. Para poder ser diferentes, tenemos que ser fieles a Dios. No a las personas, sino que a Dios. Cuando cada uno de nosotros somos fieles a Dios, podemos ser fieles a las personas. Pero si nosotros no somos fieles a Dios, no esperen ser fieles a alguien más. Así que nosotros tenemos que aprender a ser diferentes, pero a ser fieles a Dios primeramente. Existe mucha manipulación que viene de afuera para no ser fiel a Dios. Viene el enemigo y te entrega todo lo que tú has anhelado, todo lo que tú has pensado en una bandeja de oro y te dice, mira, es que esto es lo que yo te ofrezco. Pero viene Jesús y te dice, hey, es que si tú te vas por este rumbo, por este camino, es un camino de destrucción. Hay una palabra en la Biblia que dice que Él ya ha trazado el camino para cada uno de nosotros. El camino ya está trazado, pero es cada uno de nosotros si nosotros vamos a tomar ese camino o si nosotros vamos a empezar a crear nuestro propio camino. Muchas veces cuando viene el Señor y nos dice es que el camino ya está, venimos nosotros y empezamos a caminar y empezamos a ver cosas que decimos, hey, es que esto no va conmigo, es que esto aquí, que esto allá. Empezamos a desviarnos del camino que ya está trazado. Entonces ahí vienen muchas consecuencias de nuestras acciones y nos preguntamos o le preguntamos a Dios por qué Él lo está haciendo. Y el Señor dice, es que yo ya tengo el camino trazado. It's only for you to follow it. Solo es para que tú sigas el camino. ¿Van a haber obstáculos? Claro que sí. Pero esos obstáculos no están ahí para que tú te desvíes, sino que esos obstáculos están ahí para que tu fe siga fortaleciéndose. Entonces, cuando nosotros vamos caminando en el camino que ya está trazado para cada uno de nosotros y encontramos esos obstáculos, son obstáculos que tenemos que vencer. Entonces, no podemos ser iguales al mundo, porque si somos iguales al mundo, no le estamos dando la importancia de lo que Jesús hizo un día por cada uno de nosotros. Si miramos que Micaías, él lo tenían apartado. Él no estaba con los 400. ¿Por qué él no estaba con los 400? Porque él era diferente. Entonces vemos que a él lo tenían apartado de los 400. Y cuando él lo fueron a traer, saber de dónde lo fueron a traer. Pero les digo, no los tenían juntamente con los 400. ¿Por qué? Porque él no satisfacía el ego para llenar el ego del rey Acab, sino que él estaba hablando la verdad. La palabra de Dios, una cosa que tenemos que recordar, que la palabra de Dios viene a edificar, a restaurar y a confrontar. No viene a llenar nuestro ego. Hay a veces que leemos la palabra y nos pega en lo más profundo de nuestro ser. Y es como que, eso no es lo que yo quería escuchar. Pero es lo que tenemos que escuchar. Porque es lo que viene a hacer la palabra, a edificar, a restaurar y a confrontarnos. Si actuamos como el mundo, les digo, estamos enseñando a los del mundo que el sacrificio que Jesús hizo fue en vano. Es como decirle al mundo, ¿sabes qué? There's no point. Yeah, Jesus died on the cross for us, but yeah, that's it. Pero si nosotros somos diferentes, ellos van a notar la diferencia y que la muerte en la cruz no fue en vano para Jesús. Entonces Dios nos llama a ser semejantes a Cristo, aunque parezca tentador querer imitar, les digo, al mundo. Sus placeres, sus tendencias, su razonamiento, todo lo que el mundo hace. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Entonces nosotros no solo somos cristianos. Muchas veces uno dice, ay, sí, nosotros como cristianos. Mucha gente se puede llamar cristianos y no son verdaderamente cristianos. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Nosotros como hijos de Dios
nuestro objetivo es de que nos parezcamos cada día más a Cristo y no al mundo. Si el mundo no mira la diferencia en nosotros, quiere decir que no hemos cumplido con nuestro objetivo. Si el mundo no mira una chispita de diferencia en nuestra vida, a decir hay algo diferente en ti, quiere decir que estamos aún caminando con el mundo. Pero si el mundo empieza a notar que hay algo diferente en ti, es que estamos cumpliendo con el objetivo de parecernos más a Cristo. Cada mañana yo creo que nosotros nos tenemos que levantar a decir, Padre, en esta mañana yo me quiero parecer más a ti. Más a ti, a enseñar ese amor, a enseñar esa compasión, a enseñar lo que Cristo ha depositado en cada uno de nosotros, a cómo Él ha cambiado nuestra vida, a cómo Él ha transformado nuestro corazón. No podemos ser personas con amargura diciendo, sí, somos cristianos, pero están con un corazón resentido. Sino que les digo que cada vez que nosotros vengamos a Cristo, tenemos que tener ese deseo, ese anhelo de cambiar y ser más a Él. Entonces la valentía de Micaías a enfrentar la intensa presión política, reyes, la realeza, los soldados, nos sirve de modelo hoy en día. Porque muchas veces podemos pasar por una presión a tratar de encajar con el mundo, lo que el mundo está haciendo, pero Dios no te ha llamado a ser como el mundo. Dios te ha llamado a que tú seas diferente. Como dijo Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Conociendo al apóstol Pablo, él no llevaba eso a la ligera, sino que él cada vez que hablaba, él cada vez que actuaba, él cada vez que decía algo, él sí estaba básicamente imitando lo que era Cristo. Y por eso la gente empezó a ver la diferencia en él. Porque si nosotros recordamos que él era un asesino, él mataba a las personas cristianas, a las personas que creían en Dios. Pero viene un cambio radical en su vida, a que cuando él empieza a hablar, a cuando él empieza a escribir, es dándole la gloria a Dios. Entonces la gente que lo conocía dice, hey, es que ya no eres Saulo de Tarso. Hasta el nombre le cambió. Porque ahora era Pablo, era una nueva persona que había sido transformada, una persona que dejó en el pasado lo que él hacía, una persona que no siguió caminando con el pasado a decir, ay, es que sí, mira, Señor, yo creo que cada vez que leemos la historia de Pablo o lo que él escribió, yo no recuerdo haber escuchado o leído que dice cada rato, perdona por lo que yo hice, perdona por lo que yo hice, perdona por las personas que maté. Sino que vino un arrepentimiento sincero delante de Dios, a que él no necesitó estarle recordando o pidiendo perdón a Dios. Y muchas veces así somos nosotros. Venimos a traer cosas del pasado delante de la presencia de Dios, y Dios dice, es que yo ya te perdoné por eso. ¿Por qué lo sigues trayendo y trayendo y trayendo? Porque no ha habido una transformación en nuestros corazones. Entonces vemos a Pablo, él sí fue imitador de Cristo, porque donde él caminaba, ellos sabían que era apóstol de Jesucristo, porque donde él caminaba, ellos miraban lo que él podía hacer, la manera que él se conducía, la manera que él hablaba, la autoridad que él tenía. Entonces donde quiera que él caminaba, ellos miraban esa diferencia, que ya no era el asesino, sino que ahora era el que predicaba que Cristo existe, que Cristo es real, para que las personas que escucharan lo que él estaba hablando pudieran tener esa misma transformación que él tuvo, para que esas personas vinieran a creer a que Dios sí existe, a que Dios es real, para que pudieran tener ese encuentro como él lo tuvo ese día. Ahora, para terminar, vamos a Primera de Juan. Primera de Juan, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo.
Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Amén. Entonces les digo, no podemos amar lo que el mundo ofrece, porque la palabra es clara. Aquí dice, no anden al mundo ni lo que el mundo hay, sino que el que ama al mundo no ama al Padre. Porque no podemos amar a dos señores, como dice su palabra. Tenemos que aprender a amar a Dios a pesar de lo que vemos que el mundo nos ofrece. Tenemos que ser como Micaías, hablar la verdad aunque los tiempos sean difíciles. Tenemos que aprender a caminar en rectitud y en obediencia a pesar de las consecuencias que podamos tener. Que no ir con las variantes de este mundo, el algoritmo, para escuchar voces complacientes a que llenen nuestro ego, sino que tenemos que escuchar la voz de Dios para seguir caminando en rectitud, en santidad y en obediencia para agradar al cual nos ha enviado a esta tierra con un propósito. Muchas veces nosotros no sabemos el propósito por cual Dios nos llamó, pero necesitamos estar conectados con Él para aprender el propósito que Dios nos ha enviado a esta tierra a hacer. Amén. Así que recordemos que a pesar que Micaías tuvo esa opresión de encajar en algo, de encajar con los 400, él se levantó a ser diferente, a marcar la diferencia, a dar esa palabra de vida a pesar de que el rey Acaz no la quiso escuchar. Así cada uno de nosotros tenemos esa autoridad, tenemos lo que Dios ha depositado en cada uno para marcar la diferencia. Entonces en esta mañana cada uno de nosotros tenemos que recordar que fuimos enviados a este mundo para marcar la diferencia y no encajar con lo que el mundo ofrece. Amén.